cardíaco como tal. Fuera de la compresión, pues ya quedamos que el gasto cardíaco va a alcanzar su máximo en la semana 32 y de ahí se va a mantener en una meseta hasta llegar al final del embarazo. Después vamos a llegar al momento del parto. ¿Qué le pasa al gasto cardíaco en el parto? Aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque requiere más nutrientes. Porque la porque disminuye la resistencia vascular. ¿Por qué disminuye la resistencia vascular en el trabajo? No, eso no pasa. ¿Por qué? Y ahorita estamos viendo el por qué, no el para qué. ¿Qué es lo que hace que aumente el gasto cardíaco? ¿Cómo podemos aumentar el gasto cardíaco? Por el volumen. ¿Por el volumen? ¿Qué Ajá, o sea, volumen? el volumen sanguíneo, si en dado caso disminuye, por ejemplo. ¿Cuáles son las dos variables con las que tú determinas el gasto cardíaco? La Frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca Y no. y el volumen Sistólico. de emisión del ventrículo. ¿Sí? Entonces, son las únicas dos maneras que puede aumentar o disminuir. ¿Sí? Ustedes dicen que aumenta. ¿Qué pasa para que aumente el gasto cardíaco en el trabajo del parto? Aumenta el volumen sistólico y ¿Aumenta el volumen sistólico? ¿Por qué aumenta el volumen sistólico? Bueno, no. Mayor. Voy por allá. El doctor dice que va a aumentar la cantidad de sangre que sale del ventrículo porque la paciente sangró. ¿Sí, no? ¿Quién dijo por qué sangró? No sé, ya no señale. Ok, entonces imposible. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Por qué aumenta la frecuencia cardíaca? por el dolor. Por el dolor. Estamos hablando del parto. Trabajo ¿Qué de se parto. dilata el dolor? Por el dolor. Pero eso ya pasó. Por un aumento de la precarga, puede ser. O sea, Por un aumento de la precarga. Ok. Ajá. Estamos de acuerdo que dices hay un aumento en la precarga. ¿Cómo ocurre ese aumento en la precarga? Pues hay un aumento del volumen sanguíneo, ¿no? Entonces, ¿Cómo le hacemos para aumentar el volumen sanguíneo? Frecuencia cardíaca. Y volumen sistólico. Durante el embarazo, el útero se va a poner como un reservorio de sangre. En el trabajo de parto, en cada contracción va liberando esa sangre que fue acumulando, por lo tanto va a aumentar todo lo demás dentro del sistema cardiovascular hormonal. Ajá. Ok, el doctor dice que el útero se convierte en un reservorio de sangre. ¿Cómo le hace? Al final del embarazo, ¿sí? Este útero va a recibir ¿cuánta cantidad de sangre? Con 30%. 30%. De gasto cardíaco, mililitros. 2.5. ¿Cuántos mililitros por minuto llegan al útero al final del embarazo? 1500. ¿Eh? De 500 a 600. De 1500 a 2. La literatura dice que entre 750 y 1000 mililitros pasan a través de este útero, ¿sí? Cada minuto al final del embarazo. Entonces, ese útero, al tener este paso de sangre, se convierte en un reservorio de aproximadamente entre 300 y 500 mililitros que están acumulados ahí, que es el contenido sanguíneo que va a perfundir a la placenta. ¿Sí? Y
Y cuando empiece el trabajo de parto, la paciente va a tener contracciones. Cada vez que ese útero se contrae, que el útero es un saco de músculo, se va a contraer y cual si fuera esponja, toda la sangre que tiene la va a expulsar. Sus 500 mililitros que están dentro del útero van a salir expulsados a la circulación general todo el tiempo que dura esa contracción. Entonces, cada vez que el útero se contrae, la paciente recibe un paquete globular de sangre. ¿Sí? Y eso va a ocurrir durante todo el trabajo del parto, cada vez que tenga contracciones. Después vamos a tener que el bebito ya nació, y entonces, ¿qué le va a pasar al gasto cardíaco? ¿Por qué va a disminuir? Porque ya no hay la demanda. ¿Eh? Porque a la cosa de la placenta hay una necesidad de irrigación Va en función de lo mismo que explicamos. Una vez que el bebito nació y se expulsó la placenta, pues ahora el útero tiene que permanecer contraído. Y esa sangre que estaba del reservorio, pues ahora se va a quedar en la circulación por 24, 48 o hasta 72 horas, dice la literatura, hasta que la paciente empieza a redistribuir la sangre. ¿Sí? Después de la semana 20, el útero, ya dijimos, va a aumentar el tamaño y eso va a hacer que el diafragma se eleve hasta 4 centímetros, ¿sí? Por el desplazamiento que tiene del útero, de los intestinos y todos los órganos abdominales. Entonces, este corazón va a sufrir una rotación. El corazoncito está aquí y va a rotar hacia arriba y hacia la izquierda, ¿sí? Eso nos va a llevar a tener algunas condiciones importantes, sobre todo en una tele de tórax, ¿sí? Nosotros le vamos a mandar a pedir a una paciente una tele de tórax estando en el embarazo después de las 20 semanas, y ustedes que ya son expertos cardiólogos van a querer ir a medir el índice Cardiotorácico. y entonces en las embarazadas ustedes van a ver que todas las embarazadas tienen una falsa cardiomegalia, ¿sí? Eso hay que entenderlo. Además, ese desplazamiento que tuvo, más la hipertrofia que ya vimos que va a tener, nos va a generar cambios a nivel del electrocardiograma. Vamos a ver cosas como una taquicardia sinusal, el eje se va a desviar hacia la izquierda, y vamos a tener cosas que no veríamos en un paciente a menos que tuviera una patología, como que como una depresión del segmento ST. ¿En qué pacientes vemos esto? ¿En qué paciente ustedes ven una depresión del segmento ST? Pacientes Con infarto Infarto agudo. Pacientes infartados. La embarazada tiene un electro como si se estuviera infartando. Sí, pero esto es normal por las modificaciones que tiene. Además vamos a ver cosas como las ondas T aplanadas, las ondas T invertidas. Entonces la embarazada puede tener un electrocardiograma que simule un infarto o bien una tromboembolia pulmonar, ¿sí? Pero son condiciones que son normales y tenemos que entenderlas, que pueden pasar en nuestra paciente. Después viene la parte respiratoria. La función respiratoria es una de las que más se va a modificar y es muy importante para el desarrollo tanto de la condición materna como de la condición fetal. ¿Qué es lo primero que va a pasar a nivel de la vía aérea? Pues la vía aérea, a las pocas semanas de embarazo, tanto como a las 5 o 6 semanas del embarazo, vamos a empezar a tener un aumento en el volumen sanguíneo que va a tener la mucosa de la paciente.
mucosa oral y la mucosa de toda la vía aérea, va a sufrir un aumento en la circulación. ¿A qué se debe ese aumento en la circulación? Para aumentar la captación de oxígeno. No. Por aumento de los estrógenos. ¿Por qué podemos decir que son los estrógenos que hacen esto? La doctora ya tiene una teoría, la doctora dice que está con los términos. Porque la doctora sabe que cada vez que preguntemos por un cambio del embarazo, 8 de cada 10 meses va a ser culpa de la maldita progesterona. Pero justo este es debido a los estrógenos, porque vimos en las primeras clases que los estrógenos se encargan de la irrigación de piel y mucosas en la mujer. Entonces, si ahora tenemos muchos estrógenos, pues entonces esa irrigación va a aumentar. ¿Qué va a pasar? Que la mucosa se va a volver hiperémica, se va a volver edematosa, va a haber un aumento en la congestión nasal. La paciente embarazada parece que está con gripa todo el tiempo o está gangosa, el tejido se vuelve más friable, ¿sí? Al tocarlo sangra, la paciente se cepilla los dientes, tiene sangrado fácil, y eso hace que esta vía aérea se convierta en una vía aérea difícil en el abordaje. Cuando tenemos la necesidad de hacer procedimientos en esa vía aérea, ¿sí? Se vuelve complicado porque metemos el laringoscopio y donde tocamos sangra y se dematiza más. Por eso la vía aérea de la mujer embarazada se considera una vía aérea difícil y siempre tiene que ser abordada por el personal más experto en el lugar donde está ocurriendo la urgencia. Después vamos a ver que aproximadamente en la semana 6 la progesterona, ¿sí? Va a actuar sobre el centro respiratorio. La progesterona aumenta, se va a ir directamente al bulbo raquídeo donde está el centro respiratorio y lo va a estimular, ¿sí? Haciendo que la paciente empiece a hiperventilar. Tiene un aumento en la frecuencia respiratoria. De manera secundaria, al ventilar más veces, la primera condición que va a pasar es que va a barrer CO2, ¿no? Ustedes recordarán que el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno, y mientras más veces respiremos, eliminamos CO2. ¿En qué fase de la respiración perdemos CO2? Respiración. La respiración, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el valor normal de CO2? 35-45 en cualquier paciente. El punto de corte va a cambiar en la mujer embarazada y se va a volver entre 28 y 32 como nuestro punto de corte para ella. Al disminuir el CO2, por consecuencia lógica, vamos a tener un aumento del pH. Por lo tanto, la mujer embarazada va a tener una alcalosis respiratoria como su estado ácido-base normal, ¿sí? Durante todo el embarazo. ¿Qué va a pasar si nosotros perdemos CO2, si aumenta el pH, si tenemos alcalosis? ¿Cuál es la respuesta normal a eso? No, la hiperventilación está haciendo que ocurra esto. ¿Por qué? Para intentar equilibrar los niveles. Porque todos tenemos un sistema de equilibrio ácido-base, y entonces el bicarbonato, que es la contraparte, tiene que disminuir para compensar esta situación y el pH no se haga todavía más alcalino. Entonces, la paciente tiene una alcalosis respiratoria compensada. Ahora, ¿qué riesgo tiene para la paciente esta condición? Hiperventilación. La paciente ya hiperventila.
¿O estará normal que pierda bicarbonato? ¿Cuál es el riesgo? ¿Acidosis? ¿Por qué el riesgo es acidosis? Esto no va a provocar acidosis. Al contrario, esto está provocando alcalosis. Pero sí va a pasar que este sistema nos sirve a nosotros de defensa. ¿Para qué? Para evitar o contrarrestar de manera inicial los procesos que nos lleven a hacer acidosis. ¿Como cuáles? Hemorragia, pacientes que sangran, pacientes con sepsis. Los pacientes que tienen esta condición de choque son pacientes que van a evolucionar hacia la acidosis. De manera inicial, nuestro cuerpo compensa con nuestro sistema buffer, que es el bicarbonato, pero la embarazada ya perdió bicarbonato. ¿Cuánto es el valor de bicarbonato normal? De 26,72. De 24 a 28, y en la embarazada 20 más menos 2, entre 18 y 22. Entonces esa es una condición de riesgo para ella. Ahora, ¿para qué pasó todo esto? Porque fíjense bien, esto está ocurriendo en la semana 6. Esto no es porque a la paciente le creció la panza. Esto es una condición meramente hormonal guiada por la placenta. ¿Para qué hace todo ese cambio? Resulta que se va a formar un nuevo órgano. Un nuevo órgano que va a tener una función respiratoria. ¿Cuál es? La placenta. La placenta se va a encargar de permitir el paso de gases a través de ella. Entonces, dijimos que el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno, pero eso ocurre en el alveolo. A nivel sanguíneo, para que nosotros podamos eliminar CO2 de un lugar a otro, ¿qué debe de pasar? Tiene que ocurrir un gradiente de concentración. O sea, tiene que disminuir para que el bebito que tiene valores normales de CO2 pueda hacer su intercambio de CO2. Si la mamá se quedara con su valor normal de CO2, entonces el bebito no puede eliminar su CO2, va a acumular CO2, va a hacer acidosis y se va a morir. Es importante entender que entonces la paciente tiene que estar en este proceso de condición ácido-básica. Si nosotros, porque nosotros ante la condición de atención podemos hacer que el CO2 de la paciente aumente. ¿En qué condiciones? En la ventilación mecánica. O ante una condición patológica de la paciente, como una neumonía. Si nosotros permitimos que el CO2 aumente, el primero que se va a morir es el bebé. ¿Sí? ¿Esto ocurre en qué momento? La paciente va a pasar a una cirugía no obstétrica. La paciente tiene apendicitis, está embarazada y hay que meterla al quirófano. El paciente llega al quirófano, el anestesiólogo la intuba para que la puedan operar. Después de 2 horas de cirugía, en donde el anestesiólogo volteó a su ventilador y le programó 12 ventilaciones. ¿Por qué 12? Porque 12 programa a todo mundo, porque esa es la constante vital aceptada para todos. Pero la embarazada no tiene 12. La embarazada trae 16, 18 de frecuencia respiratoria. Entonces, ¿qué pasó? Que 2 horas estuvo respirando 12. ¿Qué pasó?
maculosis. Hizo una acidosis y se murió el bebé. ¿Por qué se murió el bebé? Porque la apendicitis estaba muy complicada. No, porque no supimos manejar una mujer embarazada conociendo sus condiciones personales. Entonces, la condición es para la transferencia, ¿sí?, por una ley de PIC que está determinada en esta condición. Entonces, esta es la parte que todos debemos entender. Vean como incluso el pH del bebito es incluso 0.1 unidades por debajo del pH materno. ¿Sí? Entonces, los bebitos toleran poco la acidemia y en los eventos en donde la paciente está intubada, pues ahí vamos a tener problemas. Después llegamos al punto donde ahora sí, el útero creció, ¿sí?, 20 semanas, el útero empieza a aumentar y entonces hace que el diafragma se eleve 4 centímetros. Entonces, ¿qué le va a pasar al pulmoncito? Se va a reducir. Sin embargo, la paciente compensa, dado que la progesterona y la relaxina hace que los cartílagos costales, ¿sí?, se relajen y entonces los arcos costales se rectifican. Y eso permite que tengamos un aumento en el diámetro antero-posterior del tórax. Entonces el pulmón se hace así, pero luego se hace así, ¿sí? Eso permite que prácticamente las capacidades y volúmenes pulmonares no se modifiquen grandemente. Ustedes ven aquí, en la no embarazada, dice, tenemos un volumen total de un poquito más de 5 litros y en el embarazo la reducción es muy pequeñita. Pues prácticamente no hay grandes cambios aquí, solamente se va a modificar en una condición que se llama volumen residual. Capacidad pulmonar residual funcional. A ver, expertos neumólogos, ¿qué es la capacidad residual funcional y para qué sirve? Esta cantidad de, creo que es lo que sobra de 500 mililitros, ¿no? Después de una inspiración, no, perdón, después de una expiración queda la cantidad Después de una expiración, el aire que queda en los una pulmones. expiración Forzada. forzada. El aire que queda en los queda pulmones. 500 mililitros. Hacemos una expiración forzada y la capacidad residual funcional es el volumen que queda ahí después de la expiración forzada. ¿Para qué sirve esa capacidad residual funcional? Como reserva de oxígeno. Son los teclados más rápidos del mundo. ¿Para qué sirve? Para ir el fin de semana a la alberca, río, al mar, ¿sí?, y podernos meter debajo del agua y estar ahí un tiempo sin que Necesitamos. No. El colapso no lo evita la capacidad. ¿Qué evita el colapso? El factor pulmonar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que no vamos a Necesitar. desaturar. A pesar de que estemos 3, 4 minutos ahí abajo sin respirar, nuestra saturación no cambia. ¿Por qué? Porque ese volumen que quedó ahí sigue haciendo intercambio de oxígeno, ¿sí?, oxigenando nuestra sangre. La embarazada no tiene esa capacidad, ¿sí? Y no es que queramos mandar a la alberca a las embarazadas. El problema está en que cuando nosotros usamos la capacidad residual funcional del paciente, pues cuando lo vamos a atender, en cosas como que cuando vamos a intubarla. Nosotros vamos a intubar a un paciente, lo preoxigenamos, ¿sí?, metemos todos los empurres que hay que meter, y ya que el paciente está bien preoxigenado, tiene una saturación cercana a 100, quitamos la bolsa mascarilla, metemos nuestro laringo y intubamos. ¿Cuánto tiempo tenemos para intubar a ese paciente antes de que empiece a desaturar?
4 minutos aproximadamente. 8 minutos, dice la literatura. ¿Cuánto es 8 minutos? Es bastante. Una brutalidad. ¿Sí? Es donde el adscrito o el residente está intubando y tiene la oportunidad de decir, tiene la interna guapa, ven, te voy a enseñar. Mira, y allí, por ahí, 2 internas guapas. Da tiempo para poder enseñar esa condición. ¿Sí? 8 minutos es una eternidad que la embarazada no tiene. La embarazada le estamos terminando de preoxigenar, tanto y la saturación va para abajo. Otra situación que hace que quien vaya a intubar a la embarazada sea el más experto. ¿Sí? Lo mismo pasa ante una condición, la paciente viene con una neumonía de la calle, llega al servicio de urgencias, ¿sí? Paciente que llega al mes más, a paciente no embarazada, tiene neumonía, la satura al 85%, le ponen puntitas nasales y subió a 90 la saturación. Ya subió a 90, señora, esperen en esta sillita, ahorita vengo a atender. ¿Sí? Con la embarazada no pasa así. De entrada, ¿cuál es lo mínimo de saturación que requiere una mujer embarazada? Literal, dice más de 94. De 95. Nuestra meta a alcanzar es mayor. La embarazada no se va a quedar solo con la punta nasal, va a requerir una mascarilla con reservorio, o más rápidamente va a necesitar manejo avanzado de la vía aérea, intubación y ventilación mecánica. ¿Sí? Esa es una condición que todos tenemos que saber para tratar a la paciente. Por eso la embarazada se intuba ante la RCP. ¿Ok? Ustedes están dando RCP. ¿Sí? Y la guía de ACLS en un paciente normal nunca te pide de manera imperativa que tú intubes al paciente. La guía dice lo importante es la circulación. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad residual funcional que nos va a ayudar, pero la embarazada no la tiene. Entonces, en la mujer embarazada que está en paro es una prioridad intubar. Todo esto nos lleva a que la paciente tenga en la disnea un síntoma muy común. ¿Sí? ¿Cuál es el primer dato clínico de una tromboembolia pulmonar? El primer dato clínico es disnea. ¿Sí? La embarazada todo el tiempo trae disnea. Entonces la paciente de repente la vemos respirar más y tiene mayor riesgo de trombosarse. Tiene mayor riesgo de trombosarse. ¿Sí? Ahí es donde empieza la condición. Entonces rápidamente progresa hacia la hipoxia y amerita intubación más temprana esta paciente. ¿Sí? Lo vamos a ver en esas condiciones. Ahora, ¿cómo le va a ir a una paciente que es asmática y se embaraza? ¿Eh? Como en feria, dice la doctora. Depende, hay gente que a la feria le va bien, hay gente que a la feria le va muy mal. Los vasos se dilatan. ¿Qué tienen que ver los vasos? ¿Qué se dilatan? ¿El vasoespasmo? No, es el broncoespasmo. ¿Sí? El árbol bronquial también tiene músculo liso que se va a relajar. Entonces la posibilidad de que la paciente haga broncoespasmos durante el embarazo es menor. 95% de las pacientes que tienen asma se van a controlar muy bien, ¿sí? Y solo un 5% va a tener mayor defecto. Ahora, si la paciente tiene una neumonía, necesito ver una radiografía. ¿Le puedo tomar una radiografía de embarazada?
Sí. A ver, ya me dijeron. Esta literatura dice que la radiación en el embarazo provoca restricción del crecimiento, microcefalia y disminución endotelial. Vuelvo a preguntar, ¿le podemos tomar una radiografía a la paciente embarazada? Sí. Sí se puede. Pero no, Pero se, no se no se debe. debe. Depende de la edad gestacional. Pero no. Ah, claro, a nadie le vamos a ir a tomar, aunque no esté embarazada, si no es necesario, no le vamos a ir a tomar una placa, ¿no? Con protección abdominal. Protección. Ajá. Exacto. Hay un manguito. Pero fíjense que de repente resulta que la paciente no tiene neumonía. La paciente tiene una pancreatitis. ¿Cuál es el estudio que ustedes requieren para clasificar la pancreatitis? Ultrasonido. Ultrasonido. La CEPRE. Con un ultrasonido tú puedes hacer diagnóstico, pero la clasificación de Baltasar es por tomografía. Le hacemos la tomografía de embarazada y ya estamos en abdomen. La paciente tiene una tromboembolia pulmonar o sugiere que tiene una tromboembolia pulmonar. Hay que hacer una angiotomografía para saber si tiene la tromboembolia o no. Se la voy a hacer. Sí, porque ¿Ya qué? se pone en balanza, ¿no? Riesgo-beneficio. Ese es el pensamiento más simple, ¿no? En el hecho de decir, y una paciente les va a decir, a ver, doctor, ¿se va a afectar mi bebé? Yo no quiero que me hagan eso. Sí se puede, ¿no? Porque utiliza Radiación. Ok, doctor, usted dice que sí se puede. ¿Cómo me garantiza usted que sí se puede? Entonces, fíjense bien, para que nosotros podamos tener uno de estos efectos, debemos llegar a tener una exposición de más de 610 miligrays. ¿Cuántos miligrays nos da una tele de tórax? ¿Y la tomografía? Para que yo llegue a esta dosis le tengo que hacer una cantidad brutal de tele de tórax o de tomografía, cosa que no va a pasar. No llega. Aquí viene muy bien identificado, ¿sí?, cuánto necesitamos y cuáles son las condiciones, dependiendo de la edad gestacional, cuáles son, ¿sí? Pero digamos, necesitamos tener dosis muy altas que no vamos a alcanzar, entonces es infundado el temor de no tomar. Claro, volvemos al punto, ¿sí? El radiólogo, le pido la tomografía y el radiólogo me dice no porque está embarazada. ¿Qué no ves del bebé? O sea, a ver, ¿crees que yo tengo ansiedad por tomarle una tomografía? Si se la estoy pidiendo es porque la necesita la paciente. Y además, animal, ponte a leer. ¿Sí? Porque esto no lo digo yo, esto lo dicen los radiólogos que se precian de ese radio. ¿Sí? Está bien que los gabinetes radiológicos digan, si usted tiene la sospecha de estar embarazada, comuníqueselo al radiólogo. ¿Sí? Es muy bueno. ¿Por qué? Porque bueno, si además le podemos poner su mantil de plomo, pues todavía reducimos más la exposición. Eso está bien.
Pero lo que es irracional es que a una paciente que lo requiera, no le mandemos, no le queramos hacer el estudio porque le vamos a provocar alteraciones. ¿Qué hace el radiólogo? Rechaza el estudio. Pues tú vas, hablas con él, ¿sí? Tratas de hacerlo entrar en razón. Y parece que entró en razón. ¿Qué hace el radiólogo? Señora, fírmeme aquí y usted se hace responsable de que su hijo va a nacer idiota. ¿Lo va a firmar la paciente? Al rato regresa y dice, la señora no se quiso hacer esto. Hijo de la chingada. Muy bien. Luego vamos a ir a la parte renal. El riñoncito es un órgano que va a sufrir en el embarazo. ¿Sí? Vamos a demandar de 2 o 3 veces más su funcionamiento normal. Y es tanta la repercusión que tiene el riñoncito en el embarazo que hoy estamos en eras de la medicina distintas, ¿no? Hoy ya hay en el Instituto Nacional de Perinatología un servicio que exclusivamente ve a las pacientes que tienen una enfermedad renal y están embarazadas. ¿Sí? En los últimos 2 años, en el Hospital Regional hemos visto 3 pacientes que estaban en protocolo de trasplante y en el camino se embarazaron. Y se aventaron todo el embarazo con hemodiálisis. A la vez. Pacientes de 23, 25 y 28 años. Cada vez es una condición más frecuente que vamos a ver. ¿Qué ocurre? En el embarazo va a haber un aumento de tamaño hasta del 1.5 de los riñones. Ya para allá vamos, ahorita te digo. ¿Sí? El 30%, tal como ocurre en la placenta, va a aumentar de volumen en el riñoncito, va a haber un aumento del flujo plasmático. Esto va a hacer que aumente la depuración de creatinina y por lo tanto el nivel de creatinina que vamos a tener va a disminuir. Normalmente ustedes ven un paciente y trae un reporte de 1.2 de creatinina y en mi caso le hacemos porque eso es normal. Pero la mujer embarazada, a partir de 0.9 de creatinina, esta paciente ya tiene una lesión en su riñón. ¿Por qué? Porque debe estar trabajando para tener estos valores. Entonces, más tempranamente se va a dañar. Este es un estudio que dice, ¿por qué se quieren trasplantar esas mujeres jóvenes con falla renal terminal? Obvio, ¿no? Para seguir viviendo. Pero muchas de ellas, 40-50%, lo que están buscando es embarazarse. Es una mujer de 23 años que anhela poder embarazarse. Entonces van al protocolo de trasplante y hoy también hemos tenido mujeres embarazadas por un trasplante. ¿Cuál es el problema? El problema es que el riñón sufre. El estudio dice que si la paciente consigue un trasplante exitoso, ese riñón, ¿cuánto vive? 12 años de buena vida útil es la expectativa que tiene un riñón trasplantado. Si la mujer se embaraza con ese riñón trasplantado, pierde la mitad de la vida útil. Fuerte. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que la mujer se embarace antes de que se trasplante. ¿Sí? Así, con hemodiálisis continuas, ¿sí? Y por eso hoy en día tenemos más servicios que dan esa condición de la hemodiálisis en la embarazada. Y una vez que logró su deseo de embarazarse, ahora sí, sigue con su protocolo de trasplante, ¿sí? Y ya no te vayas a embarazar.
¿Qué le pasa al riñón que está solito? Lo mismo. Es un riñón que solito puede funcionar, ¿no? Por eso el paciente que dona un riñón puede seguir viviendo con un riñoncito, pero no a marchas forzadas como lo exige el embarazo. Recuerdo una paciente hace como 3 años que fue enviada al hospital al área de embarazo de alto riesgo porque tenía una creatinina de 1.5, lo cual ya es anormal para la embarazada, ¿sí? Empezamos a hacer estudios. Al hacer los estudios nos damos cuenta que esa paciente solo tenía un riñoncito, ¿sí? Tenía agenesia renal derecha, pero este era su tercer embarazo. Wow. ¿Por qué se dañó el riñoncito? Por los embarazos. El problema es que este embarazo la iba a dañar más todavía. Entonces, hay parámetros que nos llevan a que si la paciente ya tiene una lesión renal con una creatinina de 1.4, ya no debe embarazarse. ¿Y qué dicen a la paciente? O sea, que lo fueron a embarazo. No, porque ya traía un embarazo de 28 semanas. Entonces, siguió el embarazo, aumentó un poquito su lesión renal y luego se fue a seguimiento. Los túbulos también tienen cambios, ¿sí? Y hay cambios en la excreción y en la función de reabsorción tubular. Las proteínas, ¿sí? Empiezan a excretarse, el glomérulo, como el riñón creció, la red que detiene a las macromoléculas se hace más grande, se ensancha y permite que moléculas tan grandes como las proteínas empiecen a filtrarse a través del glomérulo y entonces la paciente empieza a tirar proteínas. Se ha determinado que es normal que una mujer tire hasta 300 miligramos de proteínas, ¿sí? Si tira más de eso, ya hay que buscarle una causa patológica porque ya no es normal. La otra es que empieza a tirar cosas como glucosa y como el calcio. Entonces, viene el examen general de orina y vemos que tira glucosa. Eso, diríamos, es normal por el embarazo. Pero la norma dice que lo que tenemos que hacer primero es hacer tamizajes de diabetes. Y si la paciente no tiene alteraciones con la glucosa, entonces lo consideramos fisiológico. ¿Por qué? Porque el porcentaje de diabetes en embarazo en México es tan alto que primero hay que diferenciar que no se trate de eso. El bicarbonato, ya dijimos, ¿sí? Va a haber un aumento en la excreción de bicarbonato, lo que va a hacer también que la orina se vuelva más alcalina. Entonces tenemos los riñones, los vamos a ver con una discreta dilatación pielocalicial, que luego cuando la paciente se va a hacer un ultrasonido y de acometido el radiólogo le empieza a ver los riñones a la paciente, le dice váyase corriendo al hospital porque su riñón se está dilatando. ¿Sí? Eso es normal. Esa dilatación pielocalicial es normal y esperada por el embarazo. Va a haber un aumento del útero que va a desplazar a la vejiga. ¿Sí? El útero y la vejiga están íntimamente ligados. Y vemos, esta es nuestra vejiga, aquí está el útero, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que conforme el útero va creciendo, pues se va llevando también a la vejiga. Lo que todo el mundo piensa es que el útero crece y aplasta la vejiga. No, no la aplasta. El útero crece hacia arriba, ¿sí? Como vemos aquí, y entonces se lleva a la vejiga. Ese cambio en la posición anatómica de la vejiga hace que el músculo detrusor, ¿sí? Pierda su función. Y entonces cuando la paciente orina, no vacía completamente su vejiga. Y la cantidad de orina residual que queda es muy alta. Entonces la paciente va, hace pipí, no vació la vejiga, al ratito se vuelve a llenar un poquito la vejiga y alcanza otra vez el umbral de hacer pipí y vuelve a hacer pipí. Por eso la paciente tiene
estudia y ese no es un dato de infección urinaria en la mujer embarazada. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa pasa aquí? La primera causa de infección en el embarazo es la infección de vías urinarias. Es la primera causa de sepsis también en el embarazo. ¿Por qué ocurre eso? Resulta que los riñoncitos están más dilatados, por lo tanto, los ureteros que están revestidos de músculo liso también se dilatan. Y llegamos a la vejiga, pero toda esa orina que viene del riñón, pasa por el uretero y llega hasta la vejiga es estéril. ¿Qué es lo que ocurre? La uretra femenina es más cortita. Nos han vendido la idea de que la mujer tiene más cuadros de infección urinaria repetitiva por eso, pero eso no es cierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la uretra tiene un mecanismo de defensa. ¿Cómo se defiende esa uretra femenina? No. ¿El pH de qué? En este caso es el urinario, ¿no? Pero el pH vaginal pues también. Ok, el pH de la vagina es importante, pero si el pH de la vagina cambia, ¿qué se va a infectar? La vagina. La vagina. No tiene por qué infectarse. Claro, va a haber más bacterias. ¿Intentando qué? Subir. ¿Qué es lo que hace que no suban las bacterias de manera habitual? Bueno, la vejiga, ¿sí?, tiene una posición en donde la uretra hace una angulación, así como la ven aquí arriba. Aquí vemos la vejiga, ¿sí?, y la uretra hace una angulación, tiene este ángulo. Ese ángulo sirve para dos cosas. Uno, para la continencia urinaria. Por eso las mujeres en la posmenopausia, cuando pierden estrógenos y los músculos del piso pélvico se relajan, ese ángulo se pierde. Y eso es lo que hace que las mujeres tengan incontinencia urinaria. ¿Sí? Ahora, la otra función es evitar que las bacterias asciendan. Pero resulta que les dije que la vejiga pegadita al útero creció. ¿Y qué le pasó a la vejiga? Se fue para arriba. ¿Qué le pasó a la uretra? Se rectificó. Perdió ese ángulo que evitaba que subieran las bacterias. Entonces es más fácil que suban las bacterias. Encuentra una vejiga con más orina residual y es el perfecto caldo de cultivo para que crezcan las bacterias. Los ureteros, al estar dilatados, permiten el reflujo de esa orina hacia el riñón y ahí es donde tenemos los cuadros de pielonefritis en el embarazo. Por eso la norma oficial dice que en cada visita de control prenatal hay que hacer tamizaje de infección de vías urinarias con un examen general de orina o con cultivos urinarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las infecciones de vías urinarias causan parto pretérmino, ruptura de membranas o sepsis en la mujer embarazada. Y muchas de las infecciones urinarias en la mujer, tanto urinarias como vaginales, son asintomáticas. Ustedes van con una paciente y le preguntan, señora, ¿alguna molestia? No. Y cuando preguntan de manera dirigida, señora, flujito, sí, flujito. ¿Desde hace cuánto? Hace como un mes. ¿Cómo es? Medio amarillito. Pero no me molesta. Eso ya es anormal. Y esa infección es causante también de parto pretérmino, ruptura de membrana. Pero como la paciente no le molesta, no la reporta. Y si nosotros no le preguntamos de manera intencionada, pues nunca lo vamos a investigar. ¿Alguna duda? Bueno, mi duda es un poco más personal. Ok. Por ejemplo, en mujeres que siempre han vivido con un riñón, Ajá. ¿cuántos embarazos pueden tener? O en el caso que, es que mi hermana Sí. vive solo con un riñón. Entonces me gustaría saber. Aquí la valoración tiene que ser muy integral.
Nefrólogo. Y tomar en cuenta esta situación. O sea, quien entra al embarazo a sabiendas que tiene un riñón tiene que saber que su función renal se va a deteriorar. ¿Cuánto? No sabemos. Puede ser un deterioro muy leve, como la paciente que te comento. La paciente que te comento tenía 1.5 de creatinina. En el embarazo 1.5 es malo. Fuera del embarazo, mucha gente viviendo con 1.5 de creatinina. Esta paciente llevaba su tercer embarazo. Pero así como esta, te puedo platicar otra paciente que con un solo embarazo se tronó su riñón. ¿Sí? Entonces, es una moneda en el aire, es una condición de riesgo. Entonces, ahí tiene que saber perfectamente ella cuál es la condición de riesgo y saber si se va a arriesgar a. ¿Sí? Y después conseguir un mejor prenatal. ¿Alguien más? No. Muy bien. Luego vamos a ver los cambios mastológicos. Estos son muy importantes. Lo único seguro que tiene la mujer embarazada es La muerte. ¿qué es lo único seguro que tiene? ¿Es seguro que su bebito va a nacer bien? ¿Es No. seguro que va a terminar el embarazo? No. ¿Qué es lo único seguro? Que va a ¿Qué va a sangrar. sangrar? En algún momento va a sangrar. Pues la tabla que nos mostró. ¿Sí? Entonces, el cuerpo de la mujer se va a preparar para protegerse de los sangrados masivos. ¿Sí? Va a hacer cambios en el organismo que le permitan tener una condición de la coagulación mucho más adecuada de lo que se presenta en cualquier otro paciente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que por la estimulación estrogénica hacia el hígado, lo primero que va a pasar es que vamos a aumentar los factores de la coagulación. Va a haber aumento de los factores de la coagulación en la paciente y los anticoagulantes naturales. ¿Cuáles son los anticoagulantes naturales? Heparina. Las plaquetas son anticoagulantes. No. La heparina. No sé, no sé. Coágulo primero, colágena, integrina. Sí, claro, esos son anticoagulantes. ¿Cuáles son? La heparina. ¿Eh? Fibrinógeno. El fibrinógeno no es. No conocer. La fibrina. Sí está, pero ¿dónde está? La proteína C y la proteína S. Proteína C y la proteína S y la antitrombina 3. Son los tres anticoagulantes naturales. Bueno, pues la proteína C y la proteína S disminuyen en el embarazo. ¿Sí? Entonces, hay más factores de la coagulación y hay menos anticoagulantes. El único anticoagulante natural que permanece es la antitrombina 3. Entonces, la mujer embarazada está más propensa a formar un coágulo. Por eso la nexaparina. Y esto es lo que pasa en la mujer embarazada. La embarazada tiene 6 veces más riesgo de formar un trombo que cualquier otro paciente. Y en el puerperio aumentamos hasta 20 veces más riesgo de eso. ¿Por qué? Porque se requiere, es donde la paciente tiene el riesgo de sangrar y donde los sistemas tienen que estar. Entonces, la famosa triada de Virchow, la trombosis, nos lleva a que la paciente tiene aumento de los factores de la coagulación, ¿sí? Tiene cambios aquí y si además tiene condiciones patológicas, estos pueden aumentar más. La paciente tiene éstasis venosa. ¿Por qué? Por la compresión del útero.
Eso hace que el retorno venoso se disminuya, pero además la vasodilatación que ocurre por la progesterona hace que, ¿cómo hacen las venas para regresar la sangre? Por unas válvulas que tienen. Entonces, al haber dilatación, la función de estas válvulas se pierde. Sí, hay secuelas. ¿Sí? Las embarazadas tienen insuficiencia venosa y esa es acumulativa, no se les quita. Si en el embarazo hicieron arañitas o varices, esa es acumulativa. Y en el siguiente embarazo van a ser más. Entonces, esa obstrucción que tiene el útero hace que regrese la sangre más lenta. Y cuando la sangre camina más lenta, tiene más riesgo de coagularse. ¿Sí? Además, ocurre una condición anatómica muy particular. La arteria ilíaca izquierda pasa justamente arriba de la vena ilíaca. Entonces, la paciente tiene más volumen, más frecuencia cardíaca. La arteria ilíaca está todo el tiempo latiendo encima de la vena ilíaca. Eso puede provocar daño endotelial y generar trombosis. Por eso los eventos de trombosis venosa profunda en miembros pélvicos en la mujer embarazada son más frecuentes en la extremidad izquierda que en la derecha. ¿Sí? Entonces, esta es la condición de la triada ahí. Además, la embarazada, ¿sí?, tiene el tercer proceso de la coagulación. ¿Cuál es el tercer proceso de la coagulación? El primero es formar el coágulo. ¿Sí? Luego es deshacer el coágulo. Ahí van los anticoagulantes, están ahí también. Y luego existe un tercer proceso que se llama fibrinolisis. ¿Qué hace la fibrinolisis? Es el que destruye el coágulo. Una vez que se formó, hay que destruirlo. Ese coágulo no se puede quedar ahí por siempre. ¿Sí? Bueno, la fibrinolisis está dada por ¿quién? ¿Quién de aquí hace la fibrinolisis? ¿Fibrinógeno? La fibrina. Exacto. El coágulo. El FX3. ¿Sí? Casi. Hay un activador tisular que se produce en la placenta. Ese factor inhibidor del plasminógeno, conocido como PAI-1, lo produce la placenta y hace que se inhiba el plasminógeno. ¿Sí? El plasminógeno genera plasmina y hace que haya fibrinolisis. Entonces, la mujer embarazada hace más coágulos, no tiene anticoagulantes y además el sistema que rompe los coágulos está enlentecido. ¿Para qué? Para que esos coágulos duren más tiempo y le permitan contener mejor la hemorragia. Esa es la idea. Pero si la paciente hace un trombo en el pulmón, pues vamos a tener problemas. ¿Sí? Ese es el riesgo que tiene la paciente por tener una disfuncionalidad. Luego, en la cuenta hemática, vamos a tener que la hemoglobina se va a modificar. La hemoglobina normal, considerada por la OMS en el embarazo, es arriba de 11. O sea, todo lo que está por debajo de 11 es anemia en el embarazo. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Pues porque los glóbulos rojos aumentan, pero aumenta mucho más el volumen sanguíneo. Se hace hemodilución. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Que le echamos más limón al agua, pero luego le echamos mucho más agua. Quedó diluida. Eso fue lo que pasó. Es una anemia por dilución. ¿Para qué ocurre esa
condición? Pues para que mejore la perfusión, porque mientras menos hemoglobina tenga la sangre, es menos viscosa. Y eso permite que pueda perfundir mejor a los órganos, y para eso ocurre esa disminución. La cuenta celular, ¿sí?, como tal, hace que los glóbulos blancos se mantengan un poquito aumentados, porque 12,000 en cualquier otro paciente ya estaríamos pensando mal, pero en embarazada no. Pero al final del embarazo, una vez que ocurrió el parto, la cuenta leucocitaria se puede ir hasta 30,000 de leucos. Sin embargo, ¿sí?, las últimas determinaciones han hecho que alguien haciendo un estudio determine que el punto de corte que debemos usar debe ser de 18,000. O sea, si mi paciente tiene 15,000 leucos después del parto, la paciente se puede ir a su casa. Pero si la paciente tiene 20,000 leucos, primero tengo que investigar la posibilidad de un foco infeccioso. Y si no lo encuentro, entonces diremos que fue fisiológico. ¿Sí? Esto es para evitar, obviamente, que la paciente se vaya a ir por un proceso infeccioso y luego vaya a regresar muy deteriorada. Luego viene la parte digestiva. Uno de los síntomas que más ocurre en el embarazo son los trastornos digestivos. La paciente de entrada tiene náuseas, ¿sí?, después tiene reflujo, tiene cuadros muy parecidos a como si tuviera una colitis, ¿sí?, y eso ocurre por diferentes condiciones. Ya quedamos que en la cavidad oral, además de lo que ya vimos por los estrógenos, va a ocurrir un aumento en la salivación. ¿Por qué? Porque la mujer embarazada con el edema, el cuerpo de ella lo traduce como una dificultad a la deglución. Por lo tanto, empieza a producir más saliva. ¿Qué pasa? Que con ese cambio en la salivación, el pH de la cavidad oral va a disminuir, lo cual hace que la proliferación de bacterias pueda ser mayor, y entonces la mujer embarazada está en riesgo de tener caries, o de que el proceso que ella tiene de caries aumente de manera progresiva. Por eso la norma dice que a todas las embarazadas en el primer trimestre hay que mandarlas a la cita con el odontólogo para el chequeo de estas condiciones. Pero aquí ocurre una situación muy chistosa, lo queremos llamar así, que resulta que va y luego regresa la paciente y dice mi odontólogo que efectivamente tengo una caries y que hay que tratarlo, pero que si usted le da permiso de que me ponga anestesia. Y siempre le contesto con una similitud. Esto es como que el cirujano tuviera a la paciente embarazada con apendicitis y me viniera a pedir permiso a ver si está bien que lo opere o no. Sí, pues ya es anestesia pues, local. Es ¿Hay anestesia manera de local. dejar a la paciente con apendicitis sin operar? No. No. Ahora, ¿qué le va a pasar a la paciente si se queda con su caries? Nada. Son infecciosos. Ah, bueno, una infección. Puede haber Dolor todas y las todo. complicaciones odontológicas, ¿sí?, que puede llegar hasta tener un absceso y esa condición. Eso, solamente eso justifica que se tenga que tratar. Pericarditis. Pero eso yo no lo sé. El odontólogo es quien tiene que decir, aquí hay una caries y hay que tratarla. Es su chamba. ¿No? Para eso estudió. Sí, pues. Ahora, ¿qué riesgos tiene una mujer embarazada con una caries, además de lo obvio odontológico? Pericarditis. Pericarditis. ¿Eh? Pericarditis. Pericarditis, eso es un riesgo para todos, estén embarazadas o no. ¿Qué más? Sepsis. Sí. Odontológica. Ajá. Absceso. Dolor. Aborto, parto pretérmino, ruptura de membranas,
Güey, solo por una calle. Qué fuerte, mano. Entonces, la respuesta es Sí. ¿no? Obvio. ¿Cuál es la respuesta? Que sí, la Sí, échale. La tiene que hacer Sí, pues. con mi bendición o sin mi bendición. ¿Sí? La paciente tiene encías hiperémicas, ¿sí? Generalmente se cepilla y tiene sangrado, eso hay que explicarle a la paciente que no. Ahora, decíamos de las náuseas. La estadística dice que hasta el 90% de las mujeres en algún momento del embarazo tienen náuseas. Solo un 10% son afortunadas de no tener náuseas en el embarazo. Pero el proceso de las náuseas tiene dos componentes. La primera oleada de náuseas es de tipo hormonal. La hormona gonadotropina coriónica, ¿sí?, va directamente al centro de la náusea al cerebro y lo estimula. Y la paciente anda nauseosa. Entonces, ¿de qué depende cuántas náuseas tenga? De cuánta hormona gonadotropina tenga. ¿Quiénes van a ser más vomitonas? Las que tengan un embarazo gemelar, las que tengan una mola. Trellizos. Esas pacientes van a tener, o esas pacientes que simple y sencillamente tuvieron un embarazo único, pero que su trofoblasto es muy activo. La mola iradiforme. Esa es la cosa. Después, terminando el primer trimestre, esas náuseas suelen mejorar. Y después vienen a ocurrir, ¿sí?, por la condición de la relajación del músculo liso. El músculo liso se relaja. Y entonces se relaja ¿qué? Los esfínteres. Y todo el músculo liso del intestino. ¿Qué va a tener? Reflujo, porque el esfínter esofágico inferior es menos competente, porque el estómago se tarda mucho más en vaciarse, por eso la embarazada siempre se considera el estómago lleno, ¿no? Hemos intubado pacientes, ¿sí?, que tienen 4 o 5 días de ayuno y hemos encontrado restos de comida en el esófago de la paciente. Vamos a tener una peristalsis disminuida, lo cual va a hacer que tenga síntomas de colitis, y si además la paciente come picante, come condimentos, pues esto se va a exacerbar mucho más, ¿sí? ¿Qué otra cosa ocurre? Que el tránsito de la bilis en el tracto biliar se va a detener y es capaz de producir lodo o incluso algunas piedritas que pueden ocasionar todos los trastornos ahí, ¿sí? Y obviamente, además de la relajación, pues después de la semana 20 viene además el útero ayudando, empujando el estómago, empujando los intestinos, haciendo que sea menos continente el estómago, y pues ahí viene una tercera oleada de náuseas y de trastornos digestivos para la paciente. El hígado, ¿sí?, el hígado es un órgano que en general, a diferencia del riñón, al hígado le va muy bien, siempre y cuando no tenga patología. Hay muchas patologías que el embarazo puede desencadenar en el hígado. Un hígado graso agudo del embarazo, una colestasis intrahepática, ¿sí? Hay diferentes condiciones que pueden ocurrir. Pero si no ocurre ninguna de esas patologías, en general al hígado le va muy bien. Va a aumentar ligeramente de tamaño, pero las pruebas de funcionamiento hepático prácticamente no se modifican. La albúmina sí cae un poquito, va a haber aumento de colesterol y triglicéridos, y bueno, lo que ya comentamos en relación a la vesícula. ¿Dudas? Si tuviera cirrosis, Llegamos a la recta final, que es la endocrinología. Sí, Lo de hematología, porque, por ejemplo, en el caso de mi mamá, tuvo un embarazo con mi hermanita, pero antes de ella tuvo muchos abortos. Y después el ginecólogo contó que era porque tuvo porque tuvo la sangre espesa. Y por eso es una patología que se llama síndrome de ovarios poliquísticos. Síndrome de anticuerpos antifosfolípicos, es la más común, o se llaman trombofilias. Mi mamá se tenía un ovario. Hay muchas
trombofilas que van a ver mamografía, que son causantes de pérdidas gestacionales repetitivas por aumento de la producción de trombos. Entonces, ¿qué pasa? Que se trombosa la placenta y entonces se muere el niño. ¿Cómo puede considerar uno antes de que pueda pasar? Es muy difícil porque la paciente que tiene ese tipo de condiciones tiene, el espectro clínico es uno, hace trombosis ella, que son evidentes, hace una trombosis periférica, una trombosis pulmonar, y ahí se desencadena el estudio de por qué lo está haciendo, o la otra tiene pérdidas gestacionales repetidas. Y en esa patología es donde entran los anticoagulantes, ¿no? Ahí es La donde hay que enoxaparina. anticoagular al paciente. No a la paciente embarazada normal, esa, aunque está hipercoagulable, no se anticoagula. Porque metía ahí, güey. A esta paciente que tiene una patología que aumenta su Pura riesgo. enoxaparina. Son caras, güey. Sí, le ponían su palita todo. Yo, mi carnalita, tuvo. Ya me dijiste. Pero entonces es un hallazgo Es cabrón. Nace más inteligente. No, es una patología que se manifiesta clínicamente con la pérdida de ¿Cuántos años? Dos. La pequeña. Sí. Quiero un descansito y ¿Quiero dar un descansito? No, quiero irme ya a descansar. Directo. Entonces, en la parte endocrinológica vamos a ver tres aspectos importantes. La primera es la glándula pituitaria. La hipófisis va a incrementar su tamaño hasta 3 veces más durante el embarazo. Esto debido a que vamos a tener una hiperplasia e hipertrofia de las células lactotrofas. Las lactotrofas se van a preparar para la secreción de prolactina, para mediar la producción láctea en el periodo de la lactancia. Entonces, esto condición puede hacer que la paciente que ya tenía un trastorno previo, o sea, la paciente que ya tenía un adenoma hipofisiario, durante el embarazo lo que vamos a ver es que este va a crecer. ¿Sí? La paciente puede tener repercusiones visuales, datos de hipertensión intracraniana, porque el grave problema que tiene la hipófisis es que está metida en una estructura ósea que no le permite la expansión de manera importante. Esto también nos lleva al hecho de que este crecimiento de la glándula hace que obviamente glándula más grande requiere mayor irrigación sanguínea. Y esa paciente que va a tener o va a requerir más irrigación sanguínea, pues se va a poner en riesgo en el momento del parto. Cuando la paciente tenga una hemorragia obstétrica y tenga una pérdida sanguínea importante, el riesgo es que esta sangre que estaba fluyendo a través de la hipófisis ya no fluya. Y entonces la hipófisis se quede sin riego sanguíneo, provoque hipoxia, isquemia y se muera. Y ocurra un panhipopituitarismo que se llama síndrome de Sheehan. Eso es debido a que requiere más volumen sanguíneo y este se pierde en el sangrado. Entonces, si ustedes van y le preguntan al ginecólogo, oiga doctor, ¿qué tan frecuente es el síndrome de Sheehan? El ginecólogo les va a decir, ¿qué es eso? casi no, y los he visto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la paciente termina con su proceso de hemorragia obstétrica, se va a su casa y ella no va a tener síntomas hasta 4 o 6 meses después. Y los síntomas que ella presente no la van a hacer venir al ginecólogo. Ella va a terminar siendo atendida por un internista o un endocrinólogo. Entonces, si ustedes le preguntan al endocrino qué tan frecuente es el síndrome de Sheehan, la historia va a ser distinta, porque ellos sí los ven, ellos sí los diagnostican. ¿Sí? Entonces, es una condición de riesgo que todas las pacientes embarazadas que tienen una hemorragia masiva deberíamos de darles el seguimiento buscando de manera intencionada esta condición. Luego vamos a llegar a la tiroides.
aquí vamos a ver una situación que me imagino que ustedes ya vieron, romper el endocrino, y saber que existen 4 hormonas que son primas hermanas. ¿Cuáles son? Tiroxina. 4. ¿No? Tiroxina. La TSH. ¿Eh? La TSH. TSH, ajá. La FSH. ¿Eh? FSH. La FSH, LH. la LH Y la y la RTH. Gonadotropina. ¿Por qué son primas hermanas? Pues Porque las del se embarazo secretan son en la importantes. dermopófisis. Porque todas se secretan en la dermopófisis. No, ¿por qué son primas hermanas? Actúan en el mismo eje. Porque tienen algo en su estructura que las hace idénticas. Es una cadena alfa. Las dos se componen de una cadena alfa y una cadena beta. La cadena alfa es igualita en las 4 hormonas y es la fracción beta la que le da la especificidad. Eso explica por qué cuando nosotros pedimos una cuantificación de la hormona del embarazo, pedimos cuantificación de fracción beta de hormona gonadotropina coriónica. Si pidiéramos una total, tendrían incluidas todas las demás. ¿Sí? Entonces, eso hace que cuando inicia el embarazo y se empieza a producir hormona gonadotropina coriónica, ¿cuándo? A los 3 días. A los 3 días, ¿cómo se les va a olvidar nunca? Entonces, se empieza a producir la hormona gonadotropina coriónica. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos más hormona gonadotropina coriónica en el eje tiroideo? Mayor náusea, ¿no? Mayor salivación, pues de lo que dijo, ¿no? En el eje tiroideo. Tiroideo. Tenemos más hormona gonadotropina coriónica, ¿sí? Empieza a elevarse y esto va directamente a la tiroides. ¿Qué hace en la tiroides? Como es prima hermana de la TSH, va a ser la función de la TSH. Entonces va a estimular a la glándula a producir más T3 T4. y más T4. Por eso más hambre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en el eje tiroideo? Hay una retroalimentación negativa. ¿A quién? A la hipófisis. ¿A quién? A la tiroides. Sí, a la hipófisis. ¿Y qué hace la hipófisis? Al hipotálamo. Disminuye la producción de TSH. TSH. Entonces, ¿cuánto necesitamos de TSH para hacer diagnóstico de hipotiroidismo en un paciente? Mayor a 4. Sí, mayor a 4 miligramos. Ok, mayor a 4, dicen algunos. Tú mandas a un paciente con 4 de TSH al endocrino y el endocrino le da una patada y le dice regrésese por donde vino. ¿Con cuánto de TSH el endocrino empieza a pensar en la idea de darle tratamiento? Con 6. 10. ¿Sí? Ahí el endocrino empieza a considerar que esa paciente puede requerir tratamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto de TSH necesitamos en el embarazo para hacer diagnóstico de hipotiroidismo? 5, dice la autora. 3. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 15. 15. Hipo.
20. Porque el mayor es Es que hiper. es hiper, y estamos hablando de hipo. ¿Por qué 3. 20? No, pues tendría que ser menos porque ya está. ¿Por qué es hipotiroidismo? ¿Eh? ¿Por qué es Si es hipotiroidismo? hipotiroidismo, Es Es menos. menos, ¿no? normal es mayor a 10, pues para considerar como tratamiento y como una persona de 20. embarazada ya está. ¿Pero qué le dijimos que le pasa a la hormona TSH? Disminuye. Se disminuye, ¿no? Tiene que ser menos. ¿Cuánto es menos? Menos de 3. Dos. Menos de 3. Ah, ya lo buscaron. 2.5 en el primer trimestre Yo y di 3 en segundo y tercer trimestre. O sea, la paciente tiene más de 2.5 y más de 3. Esa paciente tiene hipotiroidismo en el embarazo. De acuerdo a la norma, ¿cuándo hay que pedirle TSH a la mujer embarazada? Cada consulta de ginecólogo. Cada consulta, dice el doctor. después del primer ¿Y qué el trimestre. chavo del 8? Después del primer trimestre. Cada año. ¿Eh? En el primer trimestre, dice la doctora. Y en el tercero. Y bien, chavo del 8, pónganles orejas de burro. ¿Cuándo? ¿Quién les puso la norma? ¡Nunca! Ah, La norma nunca dice que hay que pedirle TSH a la mujer embarazada. Entonces ya no se le pide. al menos que vea. Ahora, ¿qué tan común es el hipotiroidismo en México? ¿Más frecuente? ¿Sí? ¿Locuras? ¿Más frecuente que diabetes? No. No, claro que no. Pero es la segunda endocrinopatía más frecuente después de diabetes. Sí. Ahora, ¿por qué me interesaría a mí saber que la paciente tiene hipotiroidismo? Para tratar. ¿Qué tan malo es el hipotiroidismo en el embarazo? Demasiado. ¿Qué le va a pasar a la mujer? Preeclampsia. Nada. Pues ya no se puede dar de 3 y de 4, ya no habrá. Preeclampsia, Puede anemia, generar aumento de peso también. aborto. El hipotiroidismo puede causar restricción del crecimiento, parto materno, Prematuro. preeclampsia, lo cual es afortunadamente poco frecuente que llegue a ocurrir. Pero ahí les va. Imagínense, vamos a empezar aquí, bueno, pero esto ya pasó esto. Ahora, ¿cómo es el perfil tiroideo de una mujer embarazada? Vamos a pedir un perfil tiroideo y nos van a reportar TSH baja, T3 alta y T4 alta. ¿Estamos de acuerdo? Aunque no estoy de acuerdo. Entonces, si tiene mucha T3 y mucha T4, la paciente tiene hipertiroidismo. No. ¿Cómo definimos hipertiroidismo? Aumento de la TSH. Por ejemplo, si la TSH está disminuida. ¿Y qué tono está la TSH? ¿Entonces tiene hipertiroidismo? No. Otra vez. ¿Cómo definimos hipotiroidismo? TSH baja, T3 y T4 altas. Y así está el perfil de la paciente. ¿O no? La pregunta es,
¿por qué no tiene síntomas de hipertiroidismo si tiene mucha hormona tiroidea? Porque la embarazada requiere más yodo porque lo filtra el riñón. No, esa no es la respuesta. La paciente requiere más yodo, sí, porque lo filtra el riñón y porque produce más hormona tiroidea, por eso es su sustrato. La pregunta sigue siendo, ¿por qué no hace? Porque el bebé lo necesita. Entonces, ¿todo este exceso de hormona tiroidea se lo lleva el bebé? Porque supongo que lo está haciendo. Porque los estrógenos estimulan la producción o la utilización de proteínas en el hígado. Eso. Entonces, en esas proteínas se utilizan las globulinas conservadoras de las hormonas tiroideas. Eso. ¿Qué? ¿Y qué hacen esas globulinas? Entonces vienen los estrógenos y estos van directamente al hígado. Se producen globulinas transportadoras de hormonas tiroideas. ¿Sí? Hay más hormona, pero hay más transportadores. Entonces estas se unen a las proteínas. Y las hormonas que están unidas a proteínas son biológicamente inactivas. Por eso la paciente no tiene datos de hipertiroidismo, aunque sí tiene más hormona tiroidea. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? Que la fracción libre, que esta es la activa, tiene un discreto aumento con relación a su basal. ¿Sí? ¿Para qué hace todo eso el embarazo? ¿Qué necesidad hay de ir a producir más tiroides? Si además vas a producir más hormonas y las vas a neutralizar. ¿Para qué? Para el desarrollo neurológico, dice la doctora. ¿Sí? Finalmente, este discreto aumento que tiene es un aumento que se va a llevar ¿quién? Don Renacuajo. Porque este bebito a estas semanas de gestación tiene 3, 4 semanas. Es un ¿sí? Ahora, este renacuajo aquí está haciendo algo bien importante. Está desarrollando su sistema neurológico. ¿Qué parte del sistema neurológico ayuda a formar la hormona tiroidea? El cerebro, claro, el cerebro. Perfectamente. ¿Qué parte del cerebro? Área de Broca. Todo lo que está relacionado al desarrollo cognitivo. Área de Broca. Desarrolla sinapsis, mielinización de los nervios, que las conexiones sean adecuadas, ¿sí? Para eso va a servir. Pero ¿por qué la mamá le tiene que mandar hormona a este bebito? ¿Sí? ¿Que no él produce su propia hormona? ¿No? ¿El feto nunca produce hormona? Pero se supone que a partir de la semana 14, Eso va a ocurrir hasta acá, hasta la semana 16. Pero el cerebro se va a desarrollar aquí. ¿Sí? Entonces, pensemos en una paciente que ya es hipotiroidea. Y la paciente ya va con un especialista y le da su suplementación a base de levotiroxina. Entonces esa paciente fue la semana pasada a su consulta y todo está normal, su
TSH estaba muy bien, su fracción libre perfecta, pero resulta que hoy se enteró que estaba embarazada. Entonces va a regresar a la consulta. Oiga, doctor, estoy embarazada. ¿Cuál es la primera acción que vamos a hacer con esa paciente? Su tratamiento, Ok, eso me parece perfecto. Aumentar su tratamiento. Dice la doctora que le vamos a aumentar tratamiento. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a aumentar? La paciente tomaba 100 microgramos de levotiroxina. Así de entrada. ¿Por qué? Porque la doctora lo está leyendo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no le mando a hacer mejor una determinación? Pensemos en qué va a pasar. La hormona gonadotropina coriónica, ¿sí?, se empieza a elevar, llega a la tiroides de esta paciente. ¿Va a aumentar la producción de hormonas tiroideas? Sí. Duda. No le sirve la glándula, pues. No, ¿qué es? ¿Eh? ¿Cómo se dice? Periferia. Sí, el hipotiroidismo es similar. Ajá, sí, ya entendí. Que su lesión sea hipotalámica. ¿Qué tan frecuente es que tengamos una lesión de hipotiroidismo? Sí, claro, si llega a suceder puede ser, ¿no? Pero acuérdense que nosotros tenemos que abordar la condición más frecuente, ¿no? Ok, entonces, ¿va a pasar? No va a pasar. Esto no va a ocurrir porque no la va a poder estimular. Pero ¿qué sí va a pasar? Los estrógenos van a producir más globulinas. ¿Y qué le va a pasar a su fracción libre que era normal? Se va a activar. Se va a activar. Va a disminuir. Va a disminuir. ¿Sí? Porque esta levotiroxina se va a pegar a las proteínas. Y entonces va a disminuir. Ya no va a tener hormona suficiente para pasarle a don Renato. ¿Sí? ¿Qué le va a pasar a este bebito durante el embarazo? No sé. ¿Qué vamos a ver? Ya dijimos, riesgo de parto preterno, claro. Pero digamos que no le pasó nada de eso. ¿Qué le va a pasar al bebé? ¿Qué vamos a ver en las consultas? ¿Vamos a ver qué? Incapacidad intelectual. ¿Eso cómo lo vemos en un bebito que está dentro de la mamá? Disminución de la. Ah, pues sí. Retraso microcefalia. Microcefalia, ¿no? Este bebito, todo el embarazo va a ser normal. Su desarrollo va a ser sin problemas. Sus ultrasonidos van a salir normal. Pero van a ser. ¿Cómo lo va a evaluar el pediatra? ¿Eh? ¿Hipotonía? No. Este bebito va a sacar 10. El problema va a ser cuando el bebito llega a la edad escolar. ¿Sí? Y entonces las maestras van a empezar a ver que tiene un rendimiento cognitivo menor al resto de sus compañeros. Le van a decir a la mamá, ¿qué va a decir la mamá? Es que nació bonito como el papá. Sin sospechar que el problema fue en
no hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Qué teníamos que hacer? Aumentar el 50% de la dosis que está tomando. No mandarle a hacer estudios, porque tú le mandas a hacer estudios y te los va a traer, si bien nos va, en una semana. Ya perdimos una semana de desarrollo neurológico. Entonces lo que necesitamos es aumentar, que esta fracción libre aumente para que el bebito tenga sustrato y le sirva a este bebé esta condición. La otra parte, la paciente no sabía que era hipotiroidea. Pero volvemos al punto, ¿qué tan frecuente es el hipotiroidismo? Muy frecuente. Por eso es que, aunque las guías y las normas todavía no lo establezcan, vale la pena tomarle TSH en la primera visita de control prenatal a los pacientes. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ya no haya tanto senador y diputado. Ahora, ¿qué va a pasar con la paciente que es hipertiroidea? ¿Sí? Aquí va a pasar lo contrario. Va a llegar la hormona gonorrea. ¿La va a poder estimular? Muchísimo. Entonces esto va a ser todavía una mega producción de hormonas tiroideas. ¿Qué va a pasar con esa paciente? Crisis tirotoxicósicas o, lo más temible, una tormenta tiroidea en la mujer embarazada. Pues la mujer que es hipertiroidea requiere también un seguimiento muy estricto, ¿sí? ¿Para qué? Para mantenerla controlada. Estar ajustando sus antitiroideos y saber que en cualquier momento nos puede provocar una crisis. ¿Qué requiere? ¿Cuál es el factor detonante de una tormenta tiroidea? El estrés. ¿Cuándo se va a estresar la embarazada? Pero si es trabajo de parto, pero si es cesárea, pero si tiene amenaza de aborto, pero si tiene amenaza de parto materno, ¿sí? Pacientes que, a diferencia de la hipotiroidea, ¿sí? En general no tiene crisis. Por eso puede pasar desapercibida. Pero la hipertiroidea no. Esa en cualquier momento va a terminar hospitalizada en un servicio de urgencias o una terapia intensiva. ¿Sí? ¿Dudas? No. Una pregunta, lo que mencionabas es que la tirotoxicosis y la tormenta tiroidea es durante el embarazo todavía o después de ¿Qué? en el embarazo. Muy bien. Luego viene la parte de el metabolismo de carbohidratos. Metabolismo de carbohidratos también tiene una condición muy específica. Ahorita no nos vamos a meter tanto porque en algún momento vamos a hablar de diabetes en el embarazo y ahí completaremos muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Pasa que ustedes necesitan, ¿cuánto necesitan de glucosa en ayuno en un paciente para hacer diagnóstico de diabetes? Mayor de 126. ¿Sí? ¿Y en el embarazo? El embarazo es más de 90. O sea, una paciente que viene a la consulta hoy y me trae una glucosa de 98 tiene diabetes.